Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide al primer capítulo de Trucha Arcoiris. El podcast creado por el colectivo Q de personas LGTBIQ+ de la comarca de la Sierra de Cazorla, que tendrá carácter mensual y en el que tocaremos diversos temas de la actualidad relacionada con esta inmensa minoría de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, donde conversaremos con todas aquellas personas que tengan algo que contar acerca de nuestras libertades, nuestros derechos y los diversos perfiles de nuestra vida como colectivo y también como individuos en contacto con esta sociedad y esta tierra. Esperamos que Trucha Arcoiris vaya creciendo a lo largo de los próximos meses. Por supuesto, con la ayuda de quien desee ayudarnos, con las visitas de quien tenga la curiosidad de vernos y escucharnos y con el cariño de quien quiera abrir su corazón a nuestros anhelos. Podréis encontrarnos en nuestro canal de YouTube y en nuestros perfiles de redes sociales. Pero sobre todo, estamos aquí para servir de faro y de apoyo y de ayuda de las personas del colectivo LGTBIQ+ de esta comarca y también de sus familiares, amigos, amigas y amigues. Nuestra ambición es llegar hasta vuestras pantallas para que dispongáis de una herramienta que os pueda servir de un modo u otro en vuestras vidas. Porque no hay que ser muy listos para caer en la cuenta de que, superado el primer cuarto del siglo XXI, nuestro estado social está claramente en peligro por la influencia de fuerzas internas y externas que se aunan para laminar derechos y libertades alcanzadas con mucho esfuerzo, dolor, sangre y muerte de las generaciones que nos precedieron. Y ahora el conjunto de la sociedad española, no solo de las personas que pertenecemos a este colectivo, tenemos la obligación de poner pie en pared en defensa del avanzado catálogo español y europeo de derechos y libertades alcanzado por y para las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y todas aquellas que no se encuadran en ninguno de estos colectivos. Gracias a líderes de nuestro movimiento como Pedro Cerolo, de cuya muerte se cumplían hace poco 10 años, o los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, además del resto del colectivo LGTBIQ+, de sus familiares, de su entorno afectivo y del resto de la ciudadanía implicada en la defensa de nuestros derechos, hemos llegado hasta hoy en la vanguardia de Europa y el mundo. Tanto que con el culmen que supuso la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, que también acaba de cumplir 25 años, España ha sido el faro de la verdad, el compromiso y la justicia alrededor de este tema. Pero como antes decía, no podemos dormirnos sobre estos laureles. Las alertas que se desprenden del informe publicado el año pasado por la Federación Estatal LGTBIQ+, que mide el impacto del odio hacia las personas de nuestro colectivo en España, son claras. Con datos para los que no cabe otra interpretación que el claro retroceso en los valores democráticos y éticos de la ciudadanía. Y también de las administraciones públicas, de quienes en ellas ostentan el poder, que en muchos casos secan de recursos los instrumentos a su alcance para luchar con esta deriva, que eliminan de la educación pública obligatoria contenidos esenciales y bibliografía básica sobre derechos humanos y que legislan sin rubor a favor de los discursos de odio, normalizando y legitimando la violencia simbólica para allanar el terreno a la violencia física. Y no podemos permanecer impasibles ante semejante asalto a nuestros derechos. No lo hacemos ya tampoco en esta comarca de la Sierra de Cazorla, donde aparece el colectivo Q. Q de queer y Q de querer. Una letra, una sigla, que nos representa quizás más que ninguna de las que la acompañan, que nos sirve para imbricarnos en la sociedad cazorleña a lo largo de todo el año, además de con este podcast, organizando actividades culturales, educativas y lúdicas, colaborando con los centros educativos y las instituciones y procurando que las personas LGTBIQ+, así como sus familiares y su entorno afectivo, noten nuestra presencia activa y nuestro apoyo constante. Hoy damos el pistoletazo de salida a Trucha Arcoiris y pensamos que parte de nuestra labor aquí es dar a conocer detalles sobre el movimiento LGTBIQ+, que en muchos casos no se conocen o no se han divulgado convenientemente, como el término orgullo, con el que tan identificados nos sentimos sobre todo alrededor del día 28 de junio. Sin duda, una palabra polisémica que en ocasiones se presta al error. Todo comenzó en Nueva York, en el Greenwich Village, en un bar
de mala muerte llamado Stonewall Inn. Situándonos en el proceloso transcurrir del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades vivían inmersas en una paranoia general. Se prohibió la libertad de expresión y casi la existencia misma a grupos sociales de todo tipo, metiendo por supuesto en este saco a las personas del colectivo LGTBIQ+. En Estados Unidos, durante los años 50 y 60, el FBI y los departamentos de policía realizaron listas de homosexuales conocidos, organizaron redadas y registraron sus establecimientos favoritos. Los gobiernos locales y estatales cerraron los bares que servían a homosexuales y sus clientes fueron arrestados y exhibidos en la prensa. Miles de personas, gay, lesbianas y transgénero, fueron públicamente humilladas, acosadas y agredidas físicamente, despedidas, encarceladas e ingresadas en hospitales psiquiátricos. En este contexto, la ley seca benefició sin proponérselo a los establecimientos gays. Beber alcohol se convirtió en una conducta tan clandestina como otras consideradas como inmorales. Al haber una alta demanda de alcohol, los bares improvisados eran tan numerosos y temporales que las autoridades eran incapaces de controlarlos a todos. Así, la represión social de la década de 1950 provocó una revolución cultural precisamente en Greenwich Village, surgiendo una cohorte de poetas, después denominada Generación Beat, que escribieron sobre la anarquía, las drogas y los placeres hedonísticos. Sus escritos atrajeron a personas de mentalidad abierta y a homosexuales que buscaban una comunidad propia. En 1966, 3 miembros de la mafia invirtieron $3.500 en el Stonewall Inn y lo convirtieron en un bar atractivo para la comunidad LGTBIQ+, sobre todo para personas travestis, transexuales y transgénero. No hay que obviar que su dueño era amante de una persona transgénero. Allí, las redadas de la policía eran casi diarias. Se encendían todas las luces, los clientes se colgaban en fila y los agentes revisaban sus documentos de identidad. Quienes no tenían o usaban ropa del sexo normativamente opuesto eran arrestados. A los demás se les dejaba en libertad. Algunos de los hombres, incluso travestis y mujeres transexuales vestidas con ropa femenina, llegaban a usar cartillas militares como identificación. Las mujeres transgénero tenían que llevar un mínimo de 3 prendas de ropa masculina o, de lo contrario, eran arrestadas. A las 1:20 de la madrugada del sábado 28 de junio de 1969, la policía entró por la puerta principal bloqueando las puertas a su paso. Apagaron la música y encendieron las luces principales. Había aproximadamente 200 personas en el bar. La confusión se apoderó del lugar y la redada no se desarrolló como se esperaba. La gente se negó a mostrar su identificación. Los mandos policiales decidieron llevar a todas aquellas personas a la comisaría. La tensión se agravó por la actitud de algunos agentes que comenzaron a manosear de forma inapropiada a algunas de las chicas al cachearlas. La conmoción atrajo al lugar a más personas que se acababan de enterar de lo que estaba ocurriendo. Algunas dedujeron que el bar estaba siendo acosado porque no habían sobornado a la policía como era costumbre, por lo que alguien gritó «¡Paguémosles!» y las monedas volaron hacia los agentes acompañados de latas de cerveza. La batalla campal era un hecho, con la policía en franca minoría respecto a las personas manifestantes que rondaban ya el medio millar. ¿Se pueden hacer una idea? Era la primera vez que un barrio entero, se enfrentaba de esa manera a la autoridad. Aquella madrugada fueron tan solo 45 minutos de lucha callejera, pero durante los días siguientes a aquel 28 de junio tuvieron lugar más protestas y disturbios. Las personas LGTBIQ+, habían perdido el miedo a la luz del sol. Pletóricos de orgullo, se negaban a volver a ser clandestinos, ser marginados en guetos nocturnos, en antros donde además el establishment jugaba a 2 bandos, con 2 barajas y las cartas marcadas, con la genuina hipocresía de siempre. A partir de entonces, el colectivo LGTBIQ+ comenzó a asociarse y el activismo se hizo notar en manifestaciones y actividades de todo tipo. Un fenómeno que se expandió a otras ciudades estadounidenses importantes como Los Ángeles, Washington, Filadelfia o San Francisco. Y desde 1969, cada año durante el 28 de junio, se conmemoran los eventos del Stonewall, el fin del ocultamiento, el Día del Orgullo. Sin embargo, el pasado 11 de febrero
Donald Trump decidió retirar las banderas LGTBIQ+ del monumento nacional Stonewall, en Nueva York, como así designó Barack Obama el Stonewall Inn y su área circundante en Greenwich Village, el primer monumento nacional dedicado a los derechos LGTBIQ+ en Estados Unidos. Una prueba más de que hemos de huir de los cantos de sirena. Por desgracia, no hay una sola garantía de que cualquier derecho alcanzado lo sea para siempre. La lucha en favor de nuestros derechos debe mantener la solidez y la constancia que ahora reivindicamos desde aquí. Bueno, y ahora ha llegado el momento de presentar al colectivo Q, y qué mejor que hacerlo que con algunos de sus componentes que tenemos aquí. Tenemos a José Luis, tenemos a Lidia, a Edu, a Lorena, a Maxi y a Christoph, con los que vamos a mantener una conversación para que, digamos, veamos cómo late el colectivo Q desde su creación, que fue el pasado año. Y la primera pregunta que yo me gustaría lanzaros es: ¿por qué entendisteis que este era el momento de iniciar este proyecto que se llama Colectivo Q? ¿La versión corta o la larga? Bueno, empecemos por la corta. Empecemos por la corta, ¿no? Era el momento, como tú has dicho. Era el momento, era la necesidad de hacer una piña en tanta dispersión que había, y pues empezamos a contactar unos con otros y a crear ya la asociación como tal, porque antes había habido algunos intentos, algunas actividades, había habido toquecitos, pero nada serio y asociativo. Era ya el momento de crear la asociación, de ponernos a trabajar en serio para poder funcionar pro colectivo y ayudar a la gente que lo necesita, sobre todo. Sí, además tener una mesa donde sentarnos todos juntos y poder hablar, no hablar en mitad de la calle, compartir conversaciones con uno y con otro, pero no es lo mismo que estar en un sitio donde estamos todos y podemos dar los diferentes puntos de opinión. Parece que no nos conocíamos todos en realidad. Incluso había alguna gente que nos conocíamos pero no habíamos hablado, algunos sí. Claro. Entonces, pues, el contacto crear el colectivo al final, pues eso, unir fuerzas. ¿Qué necesidades habéis encontrado en esta comarca y qué podéis aportar vosotros? ¿Qué podemos aportar nosotros para que esta comarca, digamos, el colectivo LGTBIQ+, se sienta respaldado por el colectivo Q? Tela de trabajo hay y tela de necesidades, muchas porque estamos empezando prácticamente, porque como te he dicho, bueno, os hemos comentado, empezamos prácticamente de cero. Ha habido algunos intentos, sí, pero se quedaron parados y a partir de ahí, cero. Necesidades, todas. Yo creo que todo el mundo podemos aportar algo, es decir, sí. Desde nuestras personalidades y tal, y también justamente uniendo esas personalidades tan diferentes y pluricolor. De nuestra experiencia de cada uno, claro, de lo vivido. y al final complementamos, y entonces, bueno, está muy bien a la hora de crear proyectos o crear cosas. Sí, que aparte nosotros somos una parte, pero que hay más gente, pero que se vaya uniendo más gente y que eso también vaya dando más visibilidad y más facilidad a la hora de los pueblos, sí, de la comarca que tenemos. El colectivo lo que pretende es tener una influencia comarcal. Sí, no solo siempre miramos Cazorla, pero queremos llegar a todas las ciudades, a todos los municipios, desde Cazorla, Santo Tomé, Hinojares, Chillueva, Alcalde de Cerro, es decir, que toda la gente se sienta identificada con el colectivo, ¿verdad? Sí, a nivel también institucional, ya desde el colectivo se han mandado cartas a todos los ayuntamientos de la comarca y con algunos hemos mantenido reuniones. Incluso ayer tuvimos una reunión con la diputada de Igualdad, que fue bastante positiva. Esperamos tener bastante apoyo por parte de las instituciones para poder trabajar y, sobre todo, trabajar ayudando a la gente. Claro, con respecto a lo que tú preguntabas de cómo podemos ayudar, no solamente con toda nuestra buena intención, sino también escuchando lo que realmente la gente necesita, que queremos estar ahí para que la gente pueda acudir a nosotros y que nos digan qué necesitan y poder darle ayuda, ¿no? Darle y no solamente la gente en sí, sino las instituciones. A lo mejor hay pueblos que no tienen o no saben qué actividades quieren hacer, o nosotros por lo menos tener una visión de lo que ya hemos hecho, lo poco que hemos hecho o lo que podamos hacer en el futuro, pero que nos tengan en cuenta y poder ayudar a los diferentes pueblos de la comarca. Incluso entrando en los centros educativos, con la gente joven, con la gente que realmente
En sí, la idea en sí es ayudar a los que vienen por detrás. Hay gente más mayor también que habrá tenido problemas o que tenga problemas a la hora de normalizarlo, a la hora de vivirlo en sociedad, pero sobre todo es para los que vienen de atrás que vean que nosotros ya tenemos nuestra vida, podemos estar con la familia, con los amigos y ser quien somos, y los que vengan detrás y tengan dudas, pues decir, mira, tengo un referente o tengo alguien con el que puedo hablar y encaminar su vida. Y además hacerlo desde la experiencia. Es decir, tenemos datos, por ejemplo, de alguna familia que tienen problemas entre sí, es decir, realmente padres están completamente sin recurso cuando, bueno, pues tienen un hijo o una hija que tiene algún tipo de orientación sexual o a un nivel realmente de elegir un género que quiere defender y demás. Entonces, el problema es mucho más extenso en realidad que las personas del colectivo, sino los padres, las familias y tal, que necesitan pues muchas veces apoyo o incluso entre sí, entre un padre y una madre, muchas veces de saber un poco cómo reaccionar, por ejemplo. Y además quería hacerlo desde la experiencia, claro, porque vosotros sois personas de distintas edades, crecisteis en sociedades ciertamente distintas, dependiendo de la edad que tengáis. Entonces, también me interesaría, yo creo que interesaría al podcast, que vosotros nos contarais vuestra experiencia personal, si no tanto personal, sí en lo que ocurría en vuestro entorno cuando erais jóvenes, cuando erais adolescentes, para que la gente entienda más o menos cómo es la dinámica. Es que no se vive lo mismo desde una ciudad que desde un pueblo. Yo lo he vivido pueblo y ciudad porque me he movido mucho por cuestiones laborales. Entonces, afortunadamente, donde yo vivía es un nudo ferroviario, mentalidad súper abierta. Me vengo después aquí a Cazorla, donde también hay una mentalidad bastante abierta. Y durante todo mi desarrollo de vida y laboral, pues claro, Madrid, Valencia, tal, es distinto. He vivido la parte pueblo, he vivido la parte ciudad. Hay una diferencia enorme, se nota muchísimo, quizá porque en la ciudad siempre se está más disperso y más parapetado, y en los pueblos se está más identificado y más señalado. Esa es una de las grandes dificultades que veo, sobre todo para la gente joven. Pero alguien más joven como Lidia, por ejemplo, tratándose ya no tanto de un nudo ferroviario, pero sí de un pueblo mucho más pequeño, ¿qué experiencia podría...? A ver, yo desde lo que yo he pasado, a ver, para mí no ha sido fácil. Yo también tuve muchas dudas, mi cabeza estuvo un poco revuelta, no sabía, en teoría, al principio, a ver, yo creo que siempre he sabido lo que he querido, siempre. Lo que pasa, pues, que al final te crías en un ambiente con otros pensamientos, entonces yo misma, pues, me decía, no, me tienen que gustar los chicos. Te autocondicionas. ¿Sabes? Pero, tu familia también te condiciona, sí, claro. Yo a veces, pues, ponía a mis padres a prueba, le decía algunas cosillas, pues, mi amiga, y ya según lo que me dijera, pues, así nacía. Pero la verdad que yo he vivido con miedo al que cuando se enterasen qué iba a pasar. Y yo no quería decir nada. Yo prefería estar con un chico a que a lo mejor se enterara. Pero al final, pues como todo, pues decimos hasta aquí. Y ya está ahí, llegó el momento y con los primeros que hablé fue con mis padres. A ver, pues como todo, se lo contamos a un amiguillo, se ve a tu hermano, tal... Pero al final, los verdaderos con el que te sientes libre, al final es contándoselo a ellos. Claro. Y la verdad que yo, al contárselo a ellos, pues me liberé. Fue como salir como un torillo. Que le hice una patada a la puerta del armario. Sí, a ver, mis padres, pues... Además es hiperactiva, con lo cual... A mis padres, pues, haberle tenido que dar tiempo, he tenido que ser paciente con ellos... Que vayan viendo mi evolución, que no pasa nada, que no tengo ninguna enfermedad, porque muchos dicen, madre mía, mi hija le gustan las mujeres, no está bien, no necesita ir a un psicólogo. Y no era así. Yo sabía lo que quería, sabía cómo quería mi vida y yo quería ser feliz. Quería vivir sin miedo y quería estar bien. Entonces, pues, al final, pues me tocó irme de Tomé, pero a veces también por mí.
por el hecho de irte de un sitio, el no conocer a nadie, que al final que si te critican no, te da igual porque tampoco lo conoces. Pero la verdad que yo aquí en Cazorla pues me acogieron muy bien, he estado súper a gusto, aquí me he quedado. A fregar de ribito, ¿no? Y decir también pues que cuando subí a Cazorla empecé a trabajar en un pub y luego hice un pub de ambiente. Era un pub de indios y dije no. Y al final Pluma. al final pues yo hablé con mucha gente, conocí a muchas personas, chicos, chicas que vivían escondidos. Además, en el pub que trabajaba, pues también ha llegado a conocerse mucha gente del propio Cazorla, que no se conocían, han salido muchas parejas del pub, he ayudado a muchísima gente y la verdad que no sé... que abrir de nuevo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Pues mucha gente me recuerda a Lidia, la del India, y era el pub de ambiente, la verdad que tuve mucha gente. Me tuve que ganar no, es como hacer que la gente respetara. El que entrara a ese pub tenía que respetar a la gente que había. He tenido muchos conflictos, cuando tuve que decirle a alguien las cosas se las he dicho, sin filtro, y no sé, la verdad que estoy muy contenta de haber ayudado a mucha gente y de haber empezado a darle visibilidad a todo, normalidad. La experiencia fue una experiencia. Sí, yo muchas veces lo hablo con mi mujer, que para mí ha sido 2 años, pero 2 años de mi vida precioso. De aventura, de conocer a gente, experimentar, no sé. La verdad que por esa parte, muy bien. Si te está gustando este episodio, no olvides suscribirte al canal. Y además, comentar cualquier cosa que se te ocurra. Y continuamos con el episodio. Bueno, y precisamente tu mujer Lorena, ya hablando de Cazorla y hablando ella de su experiencia en Cazorla, ¿no? Sí, bueno, yo en cambio, no sé, mi infancia ha sido buena, el ambiente donde me he rodeado, pues desde primera hora yo tenía claro mi orientación sexual. Me he escondido, la verdad es que muy poco y no sé, he estado a gusto siempre, aparte de que soy hija de mi familia, pues a partir de ahí con más tranquilidad todavía. Y más aún cuando me fui a Jaén, yo estudiaba aquí y me fui a Jaén a estudiar y entonces claro, allí la ciudad más grande pues también es más fácil de ir a tu aire, nadie te conoce, nadie te pide explicaciones y pues muy tranquila la verdad y bien. Edu también nos puede contar su experiencia desde una ciudad, pero con padres de pueblo. Sí, al fin y al cabo la ciudad tampoco era muy grande y mis padres son de pueblo, pero son gente abierta igualmente y no lo tuve nada difícil tampoco. Y era quizá yo más el que me ponía mis propias fronteras, mis propias barreras, ¿no? A la hora de decirlo. Pero cuando tuve claro que lo tenía que decir, lo dije y tuve aceptación total. Así que yo no he tenido ninguna experiencia más traumática más allá del hecho de que sientes que te pierdes esos años de adolescencia en el que puedes no ser quien eres porque igual todavía no sabes quién eres, pero sí experimentar con libertad, ¿no? Pero... Y Maxi, la dualidad esa entre Cazorla y Sí. cuando uno salta a estudiar a Granada, o sea, ese salto también de calidad, ¿no? Sí, hay muchas veces que el problema en sí no lo ponemos nosotros. Yo pues, siempre digo que he tenido 2 vidas, una antes aquí en Cazorla, hasta que me fui a estudiar a Granada, que yo era una persona más cerrada, tenía mi núcleo de amigos, pero era más corto, más pequeño, y casi siempre pues me iba con mi familia y tal. Y a mí siempre me ha importado mucho mi familia, la visión que tuviese mi familia. Mi familia también tenía una mente más conservadora. Entonces, a mí mi vida empezó cuando me fui a Granada a estudiar, que ahí empecé ya a relacionarme con la gente, empezar a ver que había más gente por así decirlo, que expresaba sin miedo al que dirán. Entonces yo cuando estuve en Granada fue mi inicio de empezar a hablar con la gente y contarle cómo era yo, quién era yo y ser yo. Pero luego esa etapa pasó y tuve que volver otra vez al pueblo, que siempre de vez en cuando algunas veces cuesta volver y a mí me costó bastante. Y ahí fue el momento de darme cuenta que no era el problema del pueblo, sino era yo el que tenía el problema en sí,
que me daba miedo de hablar con la gente, en el gimnasio, cuando iba al gimnasio me daba miedo hablar con la gente, por el que dirán, a ver lo que van a decir. Yo en ese momento tampoco, mi familia no lo sabía, entonces a mí lo que me daba miedo es el cómo reaccionarán. Si hubieras tenido un colectivo Q en aquella época, otro gallo hubiera cantado seguramente. Vamos, creo que me hubiese ayudado bastante porque, quieras que no, bueno, yo también he tenido referentes de aquí en el pueblo, como sois vosotros, que algunas veces nos hemos cruzado por la calle y decía, ay, porque yo no puedo llegar así, o no puedo tener mi pareja ir por la calle feliz, o llevárselo a que vaya con mi madre, con mi padre, o a la sierra con la familia, y estar todos felices, sin tener problemas. Entonces, mi vida cambió, por así decirlo, cuando falleció mi padre, que dije, hasta aquí, ya a partir de este momento no voy a mentir más, tanto de cara a los amigos como de cara a la familia o de cara al pueblo. Y a partir de ese momento dije quién era y la verdad que me siento bastante bien, me he dado cuenta que a lo mejor muchos de los problemas, y ahora viéndolo con ellos también, muchos de los problemas que algunas veces tenemos es el miedo a qué van a decir, pero más en nuestra cabeza que no en la sociedad. Que yo creo que hay más veces que la sociedad es más abierta de lo que nosotros pensamos y nos trata mejor de lo que es, aunque estamos en una época un poco complicada, pero creo que en resumen es eso, que necesitamos gente que nos apoye y nos diga el camino que seguir. Y una comarca al sur de España, una tierra al norte de Francia, saltamos a los Pirineos y otra historia, otra forma de ver las cosas, y supongo que, claro, en aquella época, en los años 70, 80, que había una distancia sideral entre lo que era la República Francesa y la joven democracia española, ¿no? Bueno, sí. Supongo que una diferencia había y bastante grande, efectivamente, pero yo supongo que los mismos problemas eran allí que aquí ahora, más o menos, ¿no? Yo vengo de una familia conservadora también, o muy conservadora, y sin embargo, bueno, creo que un poco por inconsciente también. Nunca me he visto dentro de un armario y por lo tanto no he tenido que salir y tampoco dar explicaciones y tal, pero supongo que es una cuestión de carácter, no es una cuestión de... Y después siempre he seguido para adelante con mis cosas, pero por eso yo creo que hay un poco de inconsciencia también, es decir, de no pensar que realmente era un problema. Y entonces al final hacer lo que tú crees que debes de hacer y ya está. Después te encuentras evidentemente en el camino unos inputs que no te gustan tanto, ¿no? Pero bueno, pero entonces ya reacciona o tal, ¿no? Pero no es lo mismo. De hecho, sobre lo que decía Max, sí, bueno, y en realidad todo lo que han dicho, lo que decimos todos un poco, que de alguna forma los problemas que nos creemos o no nos formamos nosotros alrededor nuestro, que sean para retos, que sean no sé qué y tal, sí, evidentemente lo hacemos nosotros, pero porque hay una sociedad que en el fondo influye para que lo tengamos, porque si eso no existiera, lógicamente no tendríamos que desarrollar esos problemas, ¿no? Y esos problemas vienen porque el mundo hetero es quien marca la línea a seguir, ¿no? La pauta. Claro. Como la gente puede observar en la diversidad de edades, incluso de sensibilidades en este colectivo, ¿cómo creéis que enriquece esa diversidad al colectivo Q? Bastante, porque al haber un abanico amplio Representa a todo el mundo. representa a todo el mundo tiene un referente, todo el mundo puede encontrar un referente, un apoyo, una manera de verlo que se identifica más con Lorena que conmigo. Por cuestiones de edad, por cuestiones de vivencia. Porque al fin y al cabo ese es uno de los objetivos, Claro. uno de los más claros objetivos de este colectivo, es atraer a gente diversa, es decir, a gente Sí, de que todas las aquí edades. que aquí también estamos representados unas edades, pero Hay más. yo soy, por así decirlo, el más joven, porque falta también a lo mejor otra chica, Rocío, pero queremos también que vengan más de edades más jóvenes, vamos, 20, 30, que se esté bien representado. Y más mayor. Y más Y mayor. más mayores mayor, también, que más faltan mayores también. si lo hubiera. Mayor si Claro, lo hubiera evidentemente. también. Porque al fin y al cabo esto es una asociación, es decir, Sí. nuestro fundamento es que tener socios
y que la gente se vaya acercando y hoy somos 10, pero queremos que mañana seamos 50, 60, 100. Y que aporten conocimiento, que aporten ayudas, que aporten Ideas. y todo está abierto. Todo está abierto, incluso no solamente al colectivo LGTBI, sino a los pro, que hay mucha gente que son pro y que también son muy bienvenidos. O sea, heteros que son muy de apoyarnos y de estar con el colectivo. De hecho, es decir, reivindicamos que somos parte de la sociedad y como tal somos una parte de la sociedad real. Es decir, hay de todo tipo, de toda edad, con pensamiento muy diferente y tal. Y es lo lógico, es decir, o debe ser lo lógico, mejor dicho. Igual que aunque no sean del colectivo también, buscamos defender, igual que las mujeres defendemos también nuestros derechos en la sociedad. Entonces todos podemos ir a una, que no tiene que ser solamente del colectivo, ni gente del pueblo que esté interesada. Con el movimiento feminista también tenemos mucha relación y es fácil, digamos, ir de la mano del movimiento feminista porque tenemos objetivos dispares, lógicamente, pero muchos objetivos son... Sí, también hemos tenido facilidades a la hora de apoyo ¿cómo es? Del grupo de Cazorla, de la mujer también. De la asociación Damas. De la asociación, Damas, que vamos, nos han apoyado. Que también es comarcal. También es comarcal, asociación Damas. Sí. Corren tiempos difíciles. Estamos en una época complicada. Hay fuerzas que se empeñan en cortar este camino de avance en derechos y libertades, no solo del colectivo LGTBIQ+, sino de todos los colectivos, del colectivo feminista, precisamente. Y el nacimiento de nuestro colectivo puede ser también una forma de enfrentarse a esa corriente que va en contra, ¿no? ¿Cómo creéis que el colectivo Q puede influir para, si no cortar, porque somos un colectivo humilde, sí para intentar contrarrestar en esta comarca ese empuje de la extrema derecha, por ejemplo? Pues yo creo que desde la educación, siempre, que es también el motivo por el que yo he dado un paso adelante, ¿no? Para salir de mi zona de confort y aportar, ¿no? En la manera en la que pueda a concienciar, a educar a la gente. Yo como profesor me parece que tengo una oportunidad muy buena de transmitir o dar una idea de que se puede ser profesor, se puede ser cualquier persona y ser uno más, ¿no? Normal dentro de lo que se suponga, ¿no? Que es la normalidad. Y creo que lo importante es educar, y educar desde las edades en las que se aprende y en las que realmente se corrompe a veces un poco la idea, ¿no? Y yo creo que parte del objetivo final de la asociación va a ser eso, ¿no? Influenciar un poquito, bueno, más que influenciar, ayudar a abrir un poco las mentes de los jóvenes, ¿no? Y de los que están por venir. Sí, que en nuestro entorno, se entienda que nosotros estamos aquí para eso, entre otras cosas, ¿no? Estamos aquí para intentar mostrar cuál es nuestro modo de ver las cosas, ¿no? Que no sea sola, es decir, por desgracia las redes sociales, por donde se mueve ahora sobre todo la gente joven, tira mucho el mensaje extremo, ¿no? El mensaje extremista, ¿no? Digamos que haya un contrapeso por parte de nosotros, de cada uno de nosotros, desde nuestra edad, de nuestro contacto con las redes sociales, porque lógicamente no es el contacto que tengo yo con mi edad, con 53 años, que podéis tener vosotros, que sois más jóvenes, y digamos que nacisteis en una época, digamos, digital, que nosotros somos más analógicos, José Luis, Cristóbal y yo somos más analógicos que vosotros, que sois más digitales y os movéis como que en el agua. Lo extraño también es que lo moderno, en este caso, es decir, los jóvenes sobre todo, ¿no? Ser moderno sea ser facha, es decir, es muy extraño. Es decir, en mis tiempos, hablando como un abuelo cebolleta, era, pues eso, ser punky, o sea, yo qué sé, ¿no? Y tal, era transgredir, era como tal, pero con unos movimientos que tenía que ver con la música, con algo cultural, o, en fin, bueno, muchas veces ir en contra de lo que decían tus padres, o tu abuelo, o lo que sea, ¿no? Era convulso, pero de una forma como muy dinámica, iba a decir, ¿no? Esa cosa, esa ola ahora que eso de ser de extrema derecha o ser facha y tal, es como
soy el más moderno del mundo. Sí. En fin, no deja de ser A desconcertante. mí me da que lleva razón, que es un poco la transgresión, pero en este caso convertida a extrema derecha, al fascismo. No, lo veo como una transgresión y espero que se quede en eso, en una moda pasajera, y cuanto más rápido mejor. Sí, ojalá, sí. ¿Creéis que lo burgués ahora es estar a favor de los movimientos sociales y lo transgresor es ser de extrema derecha, ser con un pensamiento súper conservador? ¿Eso es lo transgresor ahora? ¿Ser súper conservador? Aparentemente ¿Creéis sí. que estamos en ese momento? Hombre, se han Parece. apropiado un poco de la transgresión, ¿no? Quieren apropiarse de eso, creo yo. Pero igual de transgresores posicionarse con ideas fascistas que casi defender lo lógico, que es los derechos humanos y la igualdad, ¿no? Parece que ya es casi todo igual de transgresor. Estamos como un poco polarizados en la sociedad hoy en día, parece, pero... A vosotras cuando dicen eso de que no, si esto ya no hay quien lo quite. Es decir, vuestros derechos, vosotros ya tenéis derecho a casaros, tenéis derecho a adoptar, tenéis derecho a salir por la calle abiertamente con vuestra pareja, tal. Eso ya es intocable, eso ya no va a haber quien lo quite. Cuando dicen eso, cuando alguien que vota a extrema derecha o vota conservador os dice que eso ya es intocable, vosotros ¿cómo reaccionáis ante esa afirmación tan absoluta de que eso ya no tiene vuelta atrás? Para convenceros de lo suyo. Sí, a ver. Que lean Es la que si historia. te lo dice una ultraderecha, eso pues no me lo creo. No me da seguridad ninguna. ¿Sabes? Es lo que debería ser. Vivir con esa tranquilidad y que pase lo que pase, que no nos vaya a afectar. Además, no tenemos que Que ver, no nos quiten cosas que nos han costado tanto conseguir durante tanto tiempo. tenemos que ver nada más el ejemplo de Estados Unidos. El retroceso legal que están teniendo. Bueno, y en nuestra propia historia de España, Sí, claro. desde la República a la dictadura, en fin, no hay, Sí, no hay quien se fuera del... ya, la pero historia- me la refiero historia- desde el momento actual, la historia al final Cambia. son ciclos, se vuelve a repetir Pero desgraciadamente. ciclos, pero en los que se vuelve Sí, a pero es hacer- que los humanos somos así de tontos. No tropezamos 2 veces en la misma piedra, tropezamos 20. Y nos abrimos la cabeza y... Yo siempre extraño de que un ser humano quiere decidir sobre otro ser humano sobre lo que tiene que hacer. Es decir, no Sí, deja de ser esa es el en fin, una aberración principio bastante- insolidario. y utilizar el principio poder insolidario. para Eso. fines totalmente Sí, sí, sí. individualistas, ¿no? O Sí, que claro. afectan solamente a una parte de la población. Vale. La gente puede pensar, la gente que vea este podcast puede pensar que estamos metiéndonos en política. Sí. Como si la política no fuera algo que existe desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La política es lo que comemos, la política es lo que consumimos, la política es todo lo que nos rodea. ¿Vosotros cómo observáis el desenvolvimiento de los partidos políticos, de todos en general? De izquierda, de derecha, todo en general. ¿Cómo observáis el desenvolvimiento de los partidos políticos con respecto a nuestros derechos y libertades y también de las instituciones? Porque no nosotros somos los partidos políticos, sino los partidos políticos, su ambición lógica es llegar al poder para que su forma de ver las cosas tenga un ejercicio real, ¿no? ¿Cómo se están desenvolviendo los partidos políticos y qué responsabilidad tienen en nuestros derechos y en cómo están ocurriendo las cosas? Yo creo que es importantísimo informarse, ver qué está todo en el programa electoral de cada partido, porque últimamente creo que está muy de moda votar en base a quien te caiga bien o quien te caiga mal, pero no ver un poco qué hay detrás de esa cara. Entonces hay que informarse, hay que Sí, pero es que interesarse un poco por la política y votar en consecuencia. el problema es la información que recibes, porque mucha de la información que tú recibes ahora es lo fácil, internet, que no tienes que estar leyendo, entonces la información que tienes está desvirtuada de todo. Pero eso es la pena, que cuando más información, más acceso a la información hay hoy en día, la gente está menos informada que nunca. Pero porque el procesamiento generalmente la persona siempre coge la información que le interesa o que le agrada más, no que la que le incomoda. La de su Cuando- cuerda, digamos. Claro, efectivamente. Entonces, para tener una mente abierta, tienes que ver las dos cosas, la que te gusta y la que no. Y ahora mismo estamos polarizados y solo vemos la que nos interesa y no vemos que el contrario puede tener algún punto de interés en común conmigo.
como pasaba antiguamente. O sea, los partidos eran más centristas Sí, sí. y ahora se han polarizado. Evidentemente, a nivel político, ahora mismo estamos en un... Estamos manejados por las cookies. sí, efectivamente. Depende del Sí. viento. Ahora mismo estamos en una olla hirviendo que no sabemos. Y salvo Desgraciadamente, excepción, mi forma de ver, por lo menos, los políticos lo están haciendo fatal. Es decir, todos en general, es decir, salvo excepciones realmente, en fin, que habría que estudiar con más detalle, pero porque el conversar es parte de la política y hoy en día la Y acordar. conversación no existe. No. y acordar, No solamente hay- hay bronca. Eso Hay es, son broncas, bronca, bueno, y tú más, en fin, Se ha americanizado todo mucho, toda la política, Sí, que aquí eso es. estábamos un Y poquito al margen de lo que ni ocurría en Estados Unidos. argumento, ni estudios, ni tal. Grito. Parece que, bueno, que todo es eso, es una especie Se ha perdido el buen discurso, se ha perdido la ironía. Exactamente. sobre todo la ironía. Se El envuelve respeto, todo para sí. manipular mejor, Claro. porque claro, si se envuelve, hay mucha gente que se pierde, lo cual bueno, allí se puede actuar. Sí, como- Incluso algunos partidos se sabe que están diciendo realmente algo que no es cierto a propósito, lo cual, bueno, Sí, claro. están mintiendo para ser más claro. Y entonces, claro, ¿cómo puede ser eso? Y entonces, Yo- claro, informarse es súper importante, pero te lo ponen muy difícil. que lo ponen difícil. Bastante, sí. bastante. Yo soy de la opinión personal que siempre se aprende más de una persona que piensa distinto a ti que de la piensa como yo. Total, si yo Sí. pienso como Pero tú, mientras al sí, final de que hay no una hablamos frase de nada. Nietzsche Tenemos que creo saber que no lo escuchar o decía. querer escuchar para... Y tener Eso respeto es, y, tener, eso y es. respetar, Sí, ¿no? respetar al que Ya tiene digo, una opinión contraria. que no, No, pero de memoria no. Que no te la sabes, la frase de Nietzsche. Pero es que ya te digo, yo es que siempre, pero- a mí me han dicho, es que siempre vas con los que piensan distinto como tú. Sí, para aprender más. Sí, pero es cierto que cada vez que pongo el telediario y aparece el Congreso de los Diputados, parece más un plato de Telecinco que el Congreso de los Joder, Diputados. ya Entonces se ha todo perdido el vale. punto en el que el ciudadano puede pararse a escuchar lo que propone uno No. y otro porque ninguno propone. No hay discurso. Porque ya no hay discurso, No hay hay solamente discurso, no hay bronca y es una dialéctica, no pena. hay Y creo ideas. que eso... Por eso estamos, en el colectivo, intentamos que los pueblos de la comarca en sí, a ver si tenemos la facilidad, que aunque sea de un partido u otro, poder unir las fuerzas y poder dar visibilidad. Da igual la política, que todos defendemos unos valores, unos derechos, y todos los ciudadanos de los pueblos en sí, creo que tanto unos como otros vivimos en la misma sociedad, intentamos defender unos valores. Entonces, para ponernos de acuerdo y llegar en sí a un mismo cauce. Bueno, en el colectivo Q lo que buscamos es el respeto. Sí. Pedimos que se nos respete, lógicamente, pero nosotros también queremos respetar todas las sensibilidades, incluida la política. Es decir, porque, como bien hemos dicho en algún caso, nosotros encontramos argumentos positivos y, digamos, partes del programa, como ha dicho Edu, parte del programa positiva en todos los partidos políticos democráticos, en todo, sin excepción. Entonces, democrático, en todo. Entonces, si por poner un ejemplo, en Peal, gobierno del Partido Socialista, nosotros nos vamos a dirigir al alcalde de Peal con el mismo respeto y con la misma actitud que nos podemos dirigir a la alcaldesa de Quesada, que es de otro partido político, que es del Partido Popular. Con lo cual, desde el colectivo Q, que tenemos una ideología, digamos, individual muy afirmada, pero sin embargo entendemos que el colectivo debe tener un abanico ideológico totalmente abierto, porque de hecho en este colectivo estamos todas las sensibilidades en todos los sentidos. Un carácter integrador, y al fin y al cabo, y que haya los derechos de colectivo, creo que deberían de ser innegociables, sea el partido que sea el que gobierne. Por eso es lo que estamos pidiendo, que haya unos mínimos de entendimiento, de aceptación y de respeto, que es lo que se supone que debería de ocurrir con cualquier persona, sea el colectivo o de otro colectivo Eso es. minoritario. Creo que con esta conversación que acabamos de tener aquí algunos miembros del colectivo, creo que la gente ya puede hacerse una idea aproximada de qué va este colectivo Q, cuáles son nuestras intenciones, hacia quién nos dirigimos y cuál va a ser nuestro objetivo en los próximos años. Esperemos que sean muchos los años que estemos aquí, que haya otras personas que nos sucedan. Bueno, y ya con esto terminamos, damos por finalizado este mes el podcast Trucha Arcoíris,
y esperamos que en los próximos meses esto vaya creciendo. A este sofá se irán acercando otras personas de la sociedad cazorleña, de la comarca de la Sierra de Cazorla, personas de todo tipo, políticos, personas conocidas, más desconocidas, que aportarán algo, que irán aportando algo mensualmente a lo que es este colectivo, el colectivo Q. Muchas gracias.